Presenta Jetour. Un SUV a otra altura en diseño, en confort y en tecnología. Ingresá en jetour.com.uy y conocelos. Jetour. Drive your future. Seguimos en La Mira, abordando el tema de la pobreza con Federico Comesaña, la economista Andrea Vigorito y el sociólogo Gustavo de Armas. Bueno, quería meterme en este bloque en una cuestión que tiene que ver más con lo político y también con lo filosófico, de entender hasta dónde llega o debe llegar el rol del Estado a la hora de enfrentar este tipo de fenómenos como es la pobreza y la desigualdad. Primero, una perspectiva más histórica y preguntarles un poco en estas últimas 3 décadas, esa baja de nivel que veíamos, esas mesetas cada vez más bajas de la pobreza en Uruguay, ¿qué tanto tiene que ver no solo el crecimiento de una economía, que es palpable en los números y hoy la economía uruguaya no tiene nada que ver con la de aquel entonces, sino también en cuánto pesa las políticas sociales? Y si hoy tenemos un Estado más presente y eso de alguna manera ayuda a bajar esos números. Si me permitís, y también un poco para trasladarle la pregunta en parte a Andrea, yo creo que sí, que efectivamente las políticas públicas operan y han operado en los 30 años. Para tomar un ejemplo, a veces políticas públicas impulsadas por los gobiernos y a veces resultado de la propia acción de la ciudadanía. Un dato que se tiene poco presente, o un elemento que se tiene poco presente en esta discusión, es lo que pasó con la pobreza en los adultos mayores en Uruguay luego de la salida de dictadura, que en parte explica la diferencia tan marcada que hay entre pobreza infantil y pobreza en los adultos mayores. Tú mostrabas en tu presentación 2% con la línea de pobreza oficial del INE en personas de 65 y más años de edad, y con la línea de pobreza de CEPAL Santiago de Chile, que es la que permite la comparación en América Latina entre los países, 0,3%, ¿no? Ahora, eso, bueno, desde luego uno mira todos estos ciclos económicos y puede atribuirlo a las etapas de crecimiento, pero lo que no sé si tenemos muy presente es que a la salida de dictadura, hoy hablaba de la línea un poco más larga, serie de tiempo que arranca en 86, la pobreza en 65 y más años de edad, está por allí la publicación de aquel trabajo del INE sobre pobreza en Uruguay 1986-2001, la pobreza en Uruguay en 65 y más años de edad en 86 era 32%, a mitad de los 90 4%, se redujo 8 veces. En los niños, en cambio, niños y adolescentes menores de 18 años, pasó del 60-63% al 32%. En los niños y adolescentes, por ende su familia, se redujo a la mitad. En los adultos mayores se redujo 8 veces. Si hubiese pasado lo mismo con los niños que con los adultos mayores, a mitad de los 90, 30 años atrás, tendríamos 8% de pobreza en menores de 18 años. Esa caída de la pobreza en adultos mayores, yo no creo que se atribuya o pueda atribuirse exclusivamente al crecimiento económico que efectivamente Uruguay tuvo entre el 86 y el 94. En buena medida, pero por eso decía trasladarle un poco la pregunta a Andrea, uno podría decir, bueno, la reforma constitucional del año 89, la evolución del gasto en seguridad social, el hecho de que Uruguay tiene transferencias no contributivas, es decir, el primer cash transfer, como se suele decir, para población vulnerable, tiene 100 años y es de Uruguay, que son las pensiones por vejez e invalidez, ¿no? Y basta hacer la cuenta para darse en cuenta en qué año se introdujo ese vanguardista sistema de transferencias para asegurar el buen final de los adultos que no podían acceder a jubilaciones contributivas cuando se estaba montando la seguridad social. Perdón, en las jubilaciones y en las pasividades, el 50% son transferencias no contributivas. Claro, no, Sí. por supuesto. Entonces, tenemos un Estado muy robusto para proteger, hoy en el tape también alguno de los entrevistados lo señalaba, a la población formal, a la población adulta, en particular a los adultos mayores. Y hay una segunda etapa, me parece que hay que rescatar, y es a mitad de la década pasada, cuando se reforma el régimen de asignaciones familiares y se crea el régimen de asignaciones familiares Plan de Equidad, yo recuerdo un trabajo de Andrea y creo también de Rodrigo Arim que mostraba que básicamente a lo largo de toda la década de los 90 hasta mitad de los 2000 el gasto en asignaciones familiares, el viejo régimen, estaba planchado en 0,3 del PIB. En la segunda mitad de los 2000 llegó a saltar al 0,6, se duplicó
el peso macroeconómico del gasto en asignaciones familiares en un periodo de crecimiento muy fuerte, además del Producto Interno Bruto. Ahí hay políticas, ¿no? Entonces, obviamente el ciclo económico importa muchísimo, pero en la reducción de la pobreza y de la desigualdad la política importa, y con esto cierro, la evidencia internacional es todavía más contundente. Porque cuando uno mira los estudios que se hacen, sobre todo en los países de Europa, la OCDE, Eurostat, cuando comparan los niveles de pobreza y desigualdad antes de impuestos y transferencias, con la pobreza real, que es la pobreza con impuestos y transferencias, hay países que saltan de un Gini de 0,45 a un Gini de 0,30. Es decir, los países escandinavos no son naturalmente igualitarios por el mercado. Probablemente el mercado hace lo suyo, pero son en buena medida igualitarios y tienen niveles de pobreza muy bajos porque hay un sistema muy robusto de transferencias y de impuestos de carácter progresivo. Sí, en línea, en la pregunta esa, complementando a Gustavo, ¿no? de por qué cayó, cuando cayó la pobreza, hubo un contexto fuerte de crecimiento económico y hubo un crecimiento fuerte del empleo y también del empleo no calificado, que no necesariamente eso se va a volver a reeditar. Entonces, eso generó condiciones buenas de ingreso, sumado al aumento de los salarios mínimos, a la restauración de la negociación salarial tripartita, a las asignaciones familiares. Entonces, lo importante es que es un conjunto de medidas de política más un contexto favorable el que logra esa caída de la pobreza y también de la desigualdad, porque ahí también tenemos la introducción del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, no es con una sola medida con la que vamos a poder bajar la pobreza, y eso es un tema como también, no es solo la política social, es la política salariales. En esta última crisis tenemos una caída, ahora habría que ver qué pasó en 2023, pero de la masa salarial con respecto a las rentas del capital, si miramos el producto, entonces ahí habría como peores condiciones para la redistribución. Y lo otro es también las políticas sociales en este último periodo, sobre todo de transferencias, que se vieron un poco debilitadas. Andrea, perdóname Fede, nadie cuestiona las transferencias no contributivas a las jubilaciones, a las pasividades, pero cada vez que se habla de la asignación familiar hay un gran debate, ¿no? O sea, ¿funcionan las políticas sociales contributivas o no contributivas? Digamos, hay que ser más generosos, hay que ser, no sé. Hay que pedir algo a cambio. Claro, es que si no te dan nada a cambio, no hay que tomarlo como una renta universal, la asignación familiar. Yo creo que eso es como una discusión enorme. ¿Vos estás de acuerdo? Depende un poco de si vos pensás cuáles son las causas de la pobreza. Es decir, si es una responsabilidad individual o es una responsabilidad más social. Si vos entendés que es que es más el resultado de un funcionamiento más estructural, como yo entiendo, sí creo que hay que fortalecer las condiciones de ingreso de los estratos que enfrentan vulnerabilidad, no solo de la pobreza. El tema es que eso es una condición necesaria para la supresión o para la reducción de la pobreza, porque acá nosotros miramos la pobreza como algo absoluto, como el acceso a un nivel de ingreso, pero en otros contextos, por ejemplo en Europa, se mira como en relación al promedio de la sociedad. O sea, tendrías pobreza aun cuando pasaras por encima de un nivel de ingresos, si estás lejos, a la mitad de lo que ellos llaman el promedio de en que está la sociedad. Lo que vos planteás, sí, es que en realidad la discusión, no, aunque esté planteada en términos de si son eficientes o no son eficientes la retribución que vos tenés, en realidad es una cuestión filosófica anterior. Y es si eso se generó por una actitud individual, la que quiere ser pobre y no quiere laburar, ¿no? Está más basado ahí esa Porque discusión. un poco va eso, creo, la discusión de qué hacen con el dinero. O sea, ahora nadie está preguntando qué hacen los de lo que vos decías con la pensión a la vejez, los que reciben pensión a la vejez. Claro. Pero con las asignaciones familiares sí. Hay un trabajo de Carmen Midaglia y Florencia Antía que muestra justamente que en las exoneraciones por hijo del impuesto a la renta tampoco nadie está preguntando qué se hace. Entonces es como un foco en algo que además es una transferencia pequeña, como decía Gustavo.
en el PIB es muy chiquitito. Tenemos personas, digamos, que son dependientes, que no pueden por sí mismos generar ingresos. Y eso tiene que ver con el primer tramo de la vida y el último tramo de la vida. Ahora, culturalmente estamos mucho más condicionados o estamos más inclinados a favorecer que en el último tramo de la vida es el Estado el que me tiene que mantener, no son mis ahorros pasados, no es mi familia la que tiene que cargar conmigo, pero sin embargo nos cuesta enormemente todavía en Uruguay, un país que tiene cierta cultura, como decía Gustavo, de las transferencias sociales y de la política social, nos cuesta enormemente ver que ahí hay una necesidad y que hay hogares que donde vive prácticamente la mitad de los niños donde no tienen la capacidad para hacer frente. Yo creo que plantearon la pregunta central para el debate, ¿no? La pregunta central que tal vez se pueda responder de tres formas, ¿no? Una que apuntaba, me parece, a Andrea, y es la respuesta más normativa normativa, ética, filosófica, como querramos llamarla, que es si corresponde o no que el Estado se haga cargo a través de transferencias. Aparte, el Estado no es una entelequia. Cuando hablamos del Estado es en definitiva la sociedad organizada, los impuestos que pagamos todos los contribuyentes o las contribuciones, y el Estado que adopta medidas a través de administraciones sucesivas implementa medidas a través de administraciones sucesivas de gobierno. Es decir, no es una entelequia, somos nosotros el Estado. Entonces, que el Estado se haga cargo o no. No nos hacemos esa pregunta con los adultos mayores, y sería interesante alguna vez ir a los debates parlamentarios y a las fundamentaciones de las pensiones por vejez e invalidez de hace 100 años para ver lo avanzado que era el país en pensar eso, ¿no? 100 años atrás. No, a nadie se le ocurría, seguramente a muchos se le ocurría discutir si los adultos mayores no eran responsabilidad de sus propias familias o de ellos mismos, de lo que habían hecho en su vida. No. Cuando se adoptó esa política, se adoptó pensando que el Estado, de alguna manera, tiene que hacerse cargo de asegurar que las personas terminen su vida, independiente de lo que haya sido su vida laboral, en condiciones dignas. Acá estamos planteando, en ese debate más normativo, invertir el tramo etario, como tú decías. Hay dos momentos de la vida en los cuales las personas son más vulnerables a sufrir la pobreza. Obviamente, en las etapas inactivas, la vejez y la infancia, en que dependen del núcleo familiar, básicamente, si no hay un Estado que los contenga, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la primera infancia, la infancia, la adolescencia respecto a este tipo de transferencia y los adultos mayores? Es más, alguien podría decir, en realidad también tiene un componente de inversión social, ¿no? Es decir, estamos invirtiendo en el desarrollo de capacidades de las generaciones más jóvenes, es una inversión que nos va a dar cierta rentabilidad en el futuro, lo hacemos con una racionalidad económica, no solo por motivaciones o razones éticas. La segunda razón es empírica, basta con ver las características de los hogares que están bajo línea de pobreza, que no difieren mucho de quienes apenas superan la línea de pobreza, pero pongamos que nos ponemos de acuerdo en que ese es el umbral, o un umbral un poco más exigente, el que se utiliza un poco más alto, el que se utiliza a los efectos de la asignación de las asignaciones familiares. Son hogares que por su composición, por sus características demográficas, es muy difícil que esos adultos puedan generar el ingreso suficiente a través del mercado para satisfacer totalmente las necesidades de consumo de ese hogar. Nadie está desalentando el trabajo de los adultos, por cierto. Una llave para resolver el tema de la pobreza en Uruguay es mejorar la condición laboral de esos adultos, ¿no? Y ahí entra el sistema de cuidados y un montón de cosas más. Y cierro. El tercer argumento es también empírico, pero imitativo. Veamos el esfuerzo macroeconómico, no digo el valor absoluto, que hacen los países más desarrollados en transferencias a las familias con niños, es decir, cuánto de la torta le dan a esas familias, y vamos a ver que en promedio destinan 1,5%. Uruguay destina, entre asignaciones familiares y tarjeta Uruguay Social, que sería un proxy si se quiere, porque va dirigida básicamente a hogares con niños, en el entorno de medio punto del PIB. Puede ser 0,4, puede ser 0,5, puede ser 0,6, pero seguramente va a ser un tercio o en el mejor de los casos el 40% de lo que en promedio destinan los países más desarrollados. Andrea, si nos creemos, y no hay por qué no, el discurso sobre la primera infancia, el discurso
neurocientíficos sobre la primera infancia, los primeros 1000 días de vida. Hemos dejado al costado del camino muchísima gente que atravesó una primera infancia muy dolorosa, muy traumática, y que todos los estudios demuestran que es muy difícil recuperarla culturalmente, ¿no? Que pierden los estudios de Santiago Cardoso sobre previsión del fracaso escolar, en fin. Si nosotros estableciéramos una robusta política de transferencias directas y lográramos sacar a ese, de un concepto de ingreso, a ese 10%, lo sacamos de la pobreza, ¿sí? A todos, pum, no hay más, están todos por arriba de la línea de pobreza. ¿Tendríamos igual un problema cultural para que esa gente salga de la vulnerabilidad a pesar de estar desde un punto de vista de ingreso fuera de la línea de pobreza? Yo te puedo contestar como economista. O sea, parece que este es un tema que seguro necesita gente de otras, bueno, Gustavo y las ciencias sociales y la antropología. Yo creo que igual habría pobreza. Si vos solo, si te entendí bien, si vos llegás a la gente al umbral, porque hay otro conjunto de condiciones que tienen que ver con cómo después esas personas transitan la vida, hasta desde, no sé, la segregación residencial, el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo. Una persona que termine el bachillerato y venga de un hogar de clase media, seguramente no va a tener las mismas posibilidades de inserción laboral que alguien que venga de un contexto mucho más bajo, porque no estamos en o sea, porque depende de los contactos, depende de otra cantidad de cosas. Entonces, para mí sería una condición necesaria, pero no sería suficiente para llegar a esa nivelación. Me vuelve loco esto, porque o sea, seguimos, realmente yo digo con muchísimo respeto, ¿no? Pero yo veo que todos los profesionales dicen que no. No, le tienen un enorme, no sé si respeto, no sé, a esta medición de la línea de pobreza, pero vos fíjate el absurdo que estamos planteando. Si resolvemos este problema, no lo resolvemos. O sea, si a todo el mundo lo sacamos de la pobreza, medida por línea de pobreza, van a seguir siendo pobres. Entonces, Bueno, yo ya sé que algo hay que medir. Pero mejoraría. O sea, no, yo creo que pero vos sabés que culturalmente seguirían sí. siendo pobres, sin una cultura de trabajo, con gente que desertó del sistema educativo hace mucho tiempo, con gente sumergida en la violencia. Pero con la panza llena, que no es poca cosa. Pero no sé si cultura de trabajo, o sea... Bueno, algunos, estoy sumando cosas. O sea, Sumo algunos cultura de trabajo, otros deserción estudiantil, otros sumidos en la violencia, ¿no? O sea... Sí, no, es que por eso yo creo que no es barato económicamente erradicar la pobreza. Ajá. Y por eso creo que tiene que ver con la desigualdad, con las políticas de vivienda, con otra cantidad de cosas. Lo cual no quiere decir que no tengamos que distinguir matices. Si lográramos reducir bastante o sea, la gente vivía mejor cuando la pobreza bajó muchísimo. O sea, el acceso a ingresos es necesario, es una condición no es suficiente. necesaria. Pero, o sea, no quiero decir que o todo eso o nada, pero realmente solo con llegar al umbral de ingreso, fíjense que el umbral de ingreso, por lo que mostraba Federico en Montevideo, más o menos para... o sea, si vos tenés dos perceptores que los dos ganan el salario mínimo, estarías en unos 42.000 pesos. Y el umbral... 35.400. Sí, y para cuatro Perdón, personas... ahí va, sí. 60, habías dicho. 64 O sea, para 4. Lo que necesitas es bastante para llegar a superar la pobreza con lo que es Pero incluso, las condiciones corregime, salariales yo de creo hoy. que hay varios Sí. estudios que muestran que aun cuando hubiese pleno empleo por los niveles tan bajos de ingresos, eso no necesariamente sacaría a toda esa población de la pobreza por ingresos. Dicho esto, yo coincido totalmente contigo, o sea, el fenómeno multidimensional de la pobreza no desaparece por el solo hecho de resolver los ingresos hogares, porque estás atacando una dimensión súper importante, pero es una dimensión. Y como bien decía Andrea, es condición necesaria, no suficiente, pero es condición necesaria el consumo, y el consumo nutricional es básico, elemental para el desarrollo infantil temprano, por ejemplo. Entonces, en una sociedad, en un país como Uruguay,
que no sé, corríjame, hay 2 economistas en la mesa, debe tener en estos momentos un PIB per cápita a valores corrientes sobre los $20.000, apenas pasando los $20.000. El más alto de América Latina, bueno, no de toda América Latina y Caribe, pero de los más altos, y el más alto de América del Sur. Incluso más alto que el de Chile, que históricamente era el más alto, o por lo menos en las últimas décadas, que no dista mucho de ser el ingreso per cápita de algunos de los países del sur de Europa, de Grecia, o de Europa del Este, o de Polonia. Es decir, en un país con esas características, que destina 26,4% de ese Producto Interno Bruto a gasto social. Son datos oficiales, uno puede ir y chequear en la página web o del Observatorio Social del MIDES o del OPP y va a ver allí el dato. En un país con esas características, ¿no podemos resolver la pobreza monetaria? No digo en un año, no digo en 2 años, no digo ni siquiera en 5, pero no podemos lograr en 10 años llevar la pobreza a un dígito claro, es decir, no en este borde, no en la frontera de los 2 dígitos, no, realmente llevar la pobreza al 5%. Y agrego un elemento en este sentido. En toda esta discusión miramos Uruguay, casi sin compararlo con otros países. Uruguay es una oportunidad. Cuando nosotros miramos estos datos, y seguramente los televidentes dicen, bueno, pero estos niveles tan altos de pobreza, etcétera, etcétera, son los más bajos de América Latina. Pero claramente los más bajos de América Latina. Ese 9,9%, medido con la línea de CEPAL, que es la que permite la comparación, es 5%. Creo que lo sigue Chile, Uruguay con 10, u 11 o 12%. Si comparamos a Uruguay con todos los países del mundo con información disponible, con la línea de pobreza monetaria del Banco Mundial, que son más o menos $7 a paridad de poder de compra por persona por día, o sea, unos $210 por mes, en un hogar de 4, unos $800 por mes. Uruguay tiene 7% de pobreza. Se parece más nuevamente a los países del sur de Europa que a América Latina. Si cuando ordenamos a todos los países, Uruguay está allá arriba. Y además, cuando vemos que esa población de 350.000 uruguayos bajo la línea de pobreza, reitero, una sola dimensión, no todas, pero esa población, como decía hoy Iturralde en el tape, el 90% de ellos, de esos 350.000, se dividen en 2 mitades. Los que son niños y adolescentes, 0 a 17 años, y la otra mitad, el otro 45%, son los adultos que viven con esos niños. Es decir, que si uno pudiese superar la pobreza, abatir la pobreza infantil monetaria, lo estaría haciendo porque estaría abatiendo la pobreza de todo el hogar. Es decir, Uruguay puede lograr eso, no es una quimera, lo puede lograr. ¿Quieres decir algo, Andrea? ¿Ibas a decir algo? No. Puedo decir algo, pero era de... Me quedé pensando, capaz que queda descolgado. No, dale. Yo comparto que para mí sería un objetivo imprescindible, un primer objetivo, la estabilidad de ingreso, porque no es solo el momento puntual. Pero me quedé pensando con lo que vos decías también, que las políticas de transferencia a hogares con niños, con lo de la contraprestación educativa, lo que generan, más allá de la discusión de que tenemos un problema muy serio en la no completitud, etcétera, es que cuando los hogares que se dan de baja por no cumplir las contraprestaciones son los que están en peores condiciones. Entonces la política se hace más regresiva por bajar a la gente y dejarse a la gente más vulnerable afuera. Eso es una contradicción. A ver, el tema de la pobreza es un tema que, como veíamos, es complejo de entender, se cruzan cuestiones económicas, racionales, con cuestiones que son más de sensibilidades personales, emocionales, y además del propio andamiaje filosófico donde se para cada uno. Pero no solo es complejo de entender, sino que también es complejo de actuar, porque al estar tan enraizadas todas las cuestiones que hablábamos en el bloque anterior, no es algo que se preste a soluciones mágicas. Sin embargo, es un tema que políticamente se presta mucho a las promesas mágicas en torno a los temas de pobreza. Y en cada campaña vemos que hay promesas de todo tipo y color para solucionar y darle como la sensación a la gente de que esto sale de un día para el otro y ningún gobierno aún así logra eliminar por completo. Sin embargo, creo que en Uruguay hay cierto consenso sobre la necesidad de que el Estado
tienda a igualar oportunidades. Puede haber alguna discusión en torno a cómo hacer eso y si eso implica o no transferencias monetarias y demás, pero ahí hay como algo que entiendo que todos los partidos políticos entienden que sí, el Estado tiene que estar igualando oportunidades. ¿Cómo ven ustedes ese consenso, si es tan real o no y hasta dónde llega? Y sobre todo también, ¿dónde están los matices entre las distintas visiones del espectro político uruguayo? No sé. Bueno, creo que volvemos a ese tema de quién es la responsabilidad de estar en una situación de pobreza o de bajo ingreso. O sea, en el extremo podría estar una posición que dice que toda la responsabilidad es individual, entonces no habría que dar ningún tipo de pensar en ningún tipo de redistribución. En el otro extremo podría estar quienes piensan que todo es generado socialmente. A mí me parece que un punto que sí diferencia, pero no sé si, no te lo podría mapear unívocamente, es la vinculación entre la pobreza y la desigualdad. O sea, si vos pensás que la pobreza que solucionar la pobreza requiere alterar la distribución de recursos de la sociedad en su conjunto o no. Lo digo porque además en este periodo dijimos que la pobreza no llegó al nivel de 2019, pero bajó, pero la desigualdad, con todos los problemas que puedan tener las mediciones, quedó más o menos constante, no retrocedió, no bajó, y a su vez, lo que decía hoy, por lo que donde los datos que yo he visto, la masa salarial tampoco aumentó. Entonces, si la desigualdad si mover la desigualdad es necesario para afectar o no la pobreza, podría ser un espectro, podría marcar posiciones bastante diferenciadas. ¿Desde cuándo se mantiene el índice de Gini en incambiado? Y en la pandemia, más o menos, nunca volvió a bajar. O sea, subió, está en 38,7 según la última estimación del INE. Pero está relativamente estable hace ya 10 años casi, en ese entorno, de 0,39. La caída grande a la que hacía referencia hoy Andrea, yo creo que está concentrada entre 2007 y 2012, que hay una caída muy fuerte del Gini Uruguay en términos comparados, ¿no? Que baja del 0,46 al 0,40 o incluso 0,39, y después ha tenido fluctuaciones. ¿Hasta 2012, de 2006 2012? Del 2007 al 2012, como digamos, y ahí llega... Y de ahí se mantiene. Y ahí se mantiene con leves oscilaciones, no ha habido grandes cambios. En los últimos años, sin embargo, cuando uno mira, por ejemplo, en las bases de datos en línea de la CEPAL en Santiago, hay un leve aumento en los últimos 3 años de la desigualdad. Igual estamos hablando de saltar de 0,39 a 0,39 y algo, o 0,40. Una pregunta, si la mejora de la pobreza no necesariamente va de la mano con una mejora del índice Gini. No. No necesariamente. No. Por ejemplo, en los 90 hubo un periodo ligero de caída de la pobreza donde el Gini estuvo estable. Pero cuando más cayó la pobreza, que es en este periodo que mencionaba Gustavo, ahí el coincide con una caída fuerte. Ahí coincidió. Sí. Y el con problema cierto después retardo es que se estancó. en el Gini. Fue primero la caída de la pobreza y después ahí le costó un poco más caer la desigualdad. Claro, porque me acuerdo de una discusión que había. La pobreza responde más al empleo y al aumento del ingreso. Pero... Perdón la ignorancia, y planteado al revés, si mejora el Gini, ¿la pobreza mejora o no necesariamente? No necesariamente, pero probablemente, sí. Sí. Ahí, sí, desde 2013 hay un problema con la desigualdad, claro. O sea, esa caída fue, como decíamos hoy, por el crecimiento y por un conjunto de reformas que se aplicaron todas juntas. Y eso, digamos, que dio sus frutos, y después, para que siga bajando el Gini, se requieren nuevas medidas redistributivas, que también son más difíciles, tienen una economía política más compleja, porque implican afectar intereses, etcétera. Sí, y volviendo a la primera parte de la pregunta de Federico, pues de alguna manera Andrea mostraba en relación a su segunda pregunta los matices o posiciones diferentes y cómo, y decía bien ella, cómo separan los actores
el mundo político, social, académico, respecto al vínculo pobreza-desigualdad. Yo creo que efectivamente ese es un clivaje importante a considerar. Pero yendo a la primera pregunta, si hay consenso o un ánimo más o menos compartido en los actores políticos y sociales de encarar este tema. Yo soy, por naturaleza, bastante optimista en esto, pero optimista basado en la evidencia empírica, que siempre es discutible, pero basado en la evidencia empírica al fin. Si uno mira la evolución de las políticas públicas en Uruguay en los últimos más de 30 años, casi 40 años, uno ve progresivamente el avance del tema infancia en sentido muy amplio, ¿no? Porque se solapa con educación, con salud, con combate a la pobreza en la agenda pública. Para citar solo algunos hitos en ese sentido. En el año 88 se crea el Plan CAIF, ¿no? Y cuando se crea el Plan CAIF, en buena medida estaba inspirado en los estudios de Juan Pablo Terra sobre la infantilización de la pobreza. Hubo un empuje, un liderazgo fuerte en aquel entonces, me puedo equivocar, desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Fernández Feingold, que era donde estaba alojado o al inicio el Plan CAIF. En los años 90, y recuerdo un trabajo también, creo, de Andrea Vigorito, ya no recordaba, yo recuerdo, que reconstruía los debates parlamentarios sobre las reformas al régimen de asignaciones familiares, que arrancó en realidad en los años 90, 96, los primeros cambios que fueron llevando progresivamente esa política a ser una transferencia desligada del mercado, es decir, que no presuponía el vínculo del trabajador en el mercado formal para que sus hijos pudiesen recibir transferencias. Comenzó allí y uno repasa los debates parlamentarios y las votaciones con amplio acuerdo. En el año 2007, bueno, el nuevo régimen de asignaciones familiares, plan de equidad, me salté algo no menor. La reforma educativa de la segunda mitad de los 90 con las escuelas de tiempo completo y la extensión, universalización o ampliación de la educación inicial. Basta ver la fundamentación de por qué escuelas de tiempo completo y por qué universalización de educación inicial, que básicamente iba a beneficiar a los niños de los quintines más pobres, para ver que tenía un sesgo pro infancia y pro equidad. Vuelvo al nuevo régimen de asignaciones familiares, plan de equidad del 2007. La reforma del sistema de salud. Yo no sé si recordarán todo el debate que había sobre cuál era el primer colectivo en ingresar al Sistema Nacional Integrado de Salud. Niños, ¿no? Luego la estrategia de infancia y adolescencia al 2030. Y si nos remontamos incluso hasta acá, en medio de la pandemia o ya post pandemia, la creación de algunas transferencias reforzadas, como el bono infancia, o incluso que se haya cuidado especialmente las asignaciones familiares y la tarjeta de Uruguay Social como instrumento para hacer frente a los impactos de la pandemia. Bueno, en definitiva, sentido común, ahí están los hogares vulnerables. Entonces, bueno, la creación en su momento de Uruguay Crece Contigo. Estoy obviamente comparando cosas distintas, reformas institucionales, legales, políticas más amplias, políticas de carácter universal, programas focalizados. Lo que quiero decir con esto es, en Uruguay, probablemente a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas políticos de la región, uno advierte que en la ciudadanía y en el espectro político no hay una visión prescindente respecto, no, el Estado no se tiene que hacer cargo de esto, es un tema de responsabilidad individual o de la familia, si es pobre es porque no lo hizo bien o porque no se esforzó, porque no ahorró, porque no trabajó. Eso, que está muy en boga en la región, no es el discurso que prevalece, ni siquiera se escucha en Uruguay. No digo que alguien no lo pueda pensar, pero no es un discurso políticamente correcto. Y si a eso sumamos que estamos hablando de un país con 100 años de tradición de estado de bienestar, con sus deficiencias e insuficiencias, pero de estado de bienestar al fin, y a esta historia corta de los últimos 30 años, no creo que sea ingenuo ser optimista. Ahora, que hay que poner el pie en el acelerador y quizás subir de 40 a 70 si nos permiten los límites de velocidad para resolver o para empezar a resolver ese núcleo duro de pobreza en los próximos 5 a 10 años, eso no cabe duda. Igual yo Sí. tengo ahí una cosita. Sí. De todas maneras, en la pandemia las asignaciones familiares no aumentaron en cantidad de beneficiarios. No. Quedaron, Sí, o se sea, que mantuvieron. en el resto de Sí. los países de la región se expandieron, lo mismo las transferencias
de tarjeta Uruguay Social. Entonces creo que ahí también un poco se debilitaron y los montos se reforzaron puntualmente. Al mismo tiempo, las contribuciones para los funcionarios públicos fueron mediante un impuesto, pero para el resto de la sociedad fueron mediante casi que donaciones voluntarias. Me parece que ahí hay una manera distinta de ver esto, más allá de que no se desmontaron ni la TUS ni las asignaciones familiares. Nos quedan 3 minutos. Es inevitable y es un fenómeno mundial el vínculo entre pobreza y violencia. No sé si, francamente, en términos de causalidad no me animaría a afirmarlo. Ahora, cuando uno mira datos de Uruguay, efectivamente se solapan. Yo miraba recientemente los datos presentados por el Ministerio del Interior, de Observatorio de Criminalidad, las tasas de homicidio por seccionales de Montevideo, y obviamente la coincidencia con los barrios o los municipios de mayor nivel de pobreza es obvia, basta ver los dos mapas. De allí a trazar un vínculo causal puede haber una distancia, porque también, por ejemplo, cuando uno mira tasas de homicidios, algunos de los países que tienen tasas de homicidio y ciudades que tienen tasas de homicidio más altas del mundo están en uno de los países de mayor ingreso per cápita del mundo, que es Estados Unidos, ¿no? Basta ir y ver los datos en línea de la base de la Agencia de Naciones Unidas para Drogas y Delitos. Pero que efectivamente hay un solapamiento en esos indicadores de Uruguay, creo que no deberíamos discutirlo, con lo cual vivir en situación de pobreza y estar segregado residencialmente en Uruguay tiene una doble penalización. No solo están penalizados obviamente por consumo, por pobreza material, sino también muchas veces por el contexto en el que están. Sí, yo de ese tema no sé nada, pero sí quería decir que hubo, al mismo tiempo que cayó la desigualdad de ingresos en ese periodo, aumentó la segregación residencial. O sea que las personas viviendo en distintos barrios de la ciudad tienden a vivir de maneras bastante diferentes, aún cuando vos mires que los ingresos se acercaron. Entonces ahí hay dimensiones que no estamos viendo si quedamos solo con esto del ingreso. Andrea, te agradezco mucho que hayas estado tu tiempo. Gracias por la invitación y bueno. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias como siempre. Las limitaciones. Gracias, Fede. Por favor. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Presentó Santander, con descuentos todos los días del año en más de 200 marcas. Bioxel, Sebel, Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Renault, UTE, Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Inco, Cutsa, FNC. Soñamos un futuro con más motivos para brindar, porque antes que todo, estás vos. Salus, compacta tus envases limpios y conoce a dónde llevarlos en dondereciclo.com.uy, porque pensar en el futuro es tan importante como pensar en el hoy. Cielo Azul, Estudio Brun Costa, Grupo SACEM, una gran obra se construye con un gran equipo. Y SWAT, en el mes del corazón, SWAT tiene una promoción para vos. Chequeos cardiológicos preventivos sin demoras. Clínica del Estadio SWAT, 2487-7047.